tal, gente de Corrientes y de todo el mundo? ¿Cómo están? Muy pero muy buenas noches. Comenzamos aquí Relato. Me llamo Amado Antonio, voy a estar haciéndote compañía hasta la hora 24. También estamos en contacto con la 103.1 FM de Resistencia. Anoche salí a pasear un poco con una amiga del secundario. Está escuchando el programa también. Y entre tantas cosas lindas que pudimos disfrutar de la ciudad, es el clima, mucha humedad. Te quedabas quieto, tenías frío, caminabas un poco y tenías calor. Pero una de las actividades que teníamos previsto era entrar al nuevo museo museo moderno, la verdad no me acuerdo bien el nombre, que se ha inaugurado anoche. Hasta las 8:30 no podía entrar la gente porque lo estaban inaugurando. O sea que estaban las personas que eran invitadas para ese acto de inauguración. Desde las 8:30 en adelante podían entrar las personas comunes y corrientes como yo, vos, tú, nosotros, vosotros y ellos, que somos todos los comunes, pero que pagamos el museo. En fin, pasando a otra cosa, pude ver que el museo no es muy grande. Desde afuera tuve que verlo, porque había una cola impresionante de 2 cuadras para entrar. El local es pequeño y yo entiendo que no es como el shopping, que la otra vez también fui a ver el tema de la inauguración y estaba llenísimo. Esto es un museo, hay que tener más cuidado, más precaución, pero es impresionante la cantidad de personas que querían asistir a ver el nuevo museo que tiene la ciudad de Corrientes. Vamos al tema de la temperatura, porque la verdad que le pegué la semana pasada. Llovió exactamente cuando lo dije y salió sol con un poquito de nube. Por ahí pude haberle errado un toquecito. No es que le erro yo, le erro lo que estoy leyendo, de la página que estoy leyendo. Ahora tenemos una temperatura de 20 grados, nublado, con un poquito de luna según dice acá, parcialmente nublado, sensación térmica de 24 grados. ¿Ven? 20 es la temperatura, pero la sensación es de 24. Cuando estás quietito te llegan los 20, caminando paso y te llega el 24. Así es la cosa. Para este lunes 10 de noviembre va a estar nublado, con una temperatura máxima de 28 grados y una mínima de 17. Para el martes 11, sol con un poquito de nube. Va a estar la temperatura 29 de máxima y 21 de mínima. También para el miércoles vamos a tener el 50% de posibilidad de lluvia. Según ya me saltó aquí en el celular, dice que vamos a tener tormenta. Va a ser una máxima de 24 grados y una mínima de 20. Para el jueves 13 de noviembre, sol y nubes. Máxima de 28, mínima de 21. Para el viernes 14 de noviembre, sol y nubes. Vamos a tener una máxima de 28 y una mínima de 21. O sea, se repite prácticamente lo del jueves. Para el sábado 15 vamos a tener posibilidades en un 40% de una tormenta. Máxima de 29, una mínima de 22 grados. Domingo 16, donde nos volvemos a encontrar, es muy posible que nos encontramos bajo agua, porque dice que hay una posibilidad de un 50% de lluvia. Una máxima de 27 grados y una mínima de 18. Esta noche vamos a estar hablando un poquito de todo. Tenemos bastantes cosas para hablar, sobre todo la manipulación que también aparece en la Biblia. Lo logré encontrar, se me ocurrió buscarlo y lo encontré. También cómo defenderte de esa manipulación. La manipulación existe por todo lado, pero también hay veces que está de una manera tan pero tan fina que a veces no es manipulación, pero se puede llegar a entender como manipulación, pero no es. Están muy, muy cerca. Entre todo esto que vamos a estar charlando, también vamos a hablar sobre las cosas antiguas, las cosas en las que nosotros disfrutábamos la vida sin mucho problema y ahora
resulta que está prohibido. También en la parte de terror vamos a estar con exorcismo. Hay un sacerdote que se llama, dice José Antonio Fortea Cucurrul. Es un sacerdote católico exorcista. Vamos a estar entonces compartiendo todo esto y por supuesto la buena música. La buena música que siempre nos acompaña durante todas las noches de relato. Recién salí a mirar el tiempo. Qué lindo que está. Muy fresco, muy lindo, muy agradable. Para compartir con amigos, estar en la costanera de Corrientes. Tenemos una hermosa costanera para el que no sabe. Lindo para disfrutar, para tomarse algo. Si manejas, ya sabes, no tomes alcohol. Pero si no manejas, bájate todo lo que quieras. No hay ningún tipo de problema. Al salir a mirar estuve buscando la luna, a la cual no la encontré. No sé si hay luna hoy. Lo que sí pude ver es que en la mini pileta que le preparé a mi sapo, ¿sabían que tengo un sapo de visita aquí, no? Hay un sapito que le tengo que poner su pileta. Desde el año pasado ya me viene visitando. Cuando está lloviendo y esas cosas, en la parte, en los días de invierno, digamos, no aparece. Pero ya cuando comienza a arreciar un poquito el calor, viene a mi casa. Hay muchos amigos que saben que yo tengo el sapo acá de visita. Y a su lado coloco el agua para los perritos. Porque si dejo solamente el agua para los perritos, ya sabe quién va a estar nadando ahí, el sapo. Me dijeron que le llame Pepe, pero muy conocido ese nombre. Entonces yo le puse Zapotón. Mi Zapotón viene a pegarse un exquisito baño en las aguas no termales de mi casa. Y no falla, no falla. Y es grande, es inmenso. Le coloqué en una especie de un comedor que se compran eso de plástico de perro. Bueno, le compré para él. Ahí él viene y disfruta de su momento privado. ¿Cómo actúa una persona manipuladora emocional? Una persona manipuladora emocional es alguien que utiliza tácticas como la culpa, el miedo, la victimización o la invalidación para controlar los pensamientos, sentimientos y comportamientos de otros, a menudo actuando por inseguridad y para satisfacer sus propios deseos. O sea, que quiere hacer lo que él quiere. Siempre tenemos en nuestras amistades alguien que cumple estos requisitos, pero eso no significa que nos esté manipulando. Simplemente, como todos, queremos hacer lo que queremos. Suelen ser egocéntricas, carecen de empatía, son irresponsables con sus actos y pueden disfrazarse de encantadoras al principio para luego minar la confianza de las víctimas. Se caracteriza por su falta de transparencia, sus promesas incumplidas y su habilidad para hacer que te sientas culpable o cuestionar tu propia realidad. Estas son algunas de las personas que actúan de forma manipuladora emocionalmente. Vamos a escuchar un audio entonces de algunas señales para darnos cuenta cuando una persona es manipuladora. ¿Cuál es la primera señal de que tu pareja es abusiva? Cuando empecé a salir con mi ex, todo parecía perfecto. Era atento, me escribía cada rato, siempre quería saber dónde estaba y con quién. Al principio pensé que era interés genuino, como alguien que de verdad se preocupa. Pero poco a poco noté que si no respondía rápido, se molestaba. Si salía con amigos, hacía comentarios pasivo-agresivos o me hacía sentir culpable. No me gritaba ni me insultaba, pero me hacía dudar de mí misma. Creo que ahí empezó todo, cuando su preocupación se volvió vigilancia disfrazada de cariño. Recuerdo que una vez bromeé con un amigo en una cena, algo completamente inocente, y mi pareja me tomó del brazo con fuerza debajo de la mesa. Nadie lo notó, pero fue una sensación incómoda, como si me estuviera advirtiendo. Después, cuando le pregunté por qué lo había hecho, me dijo que solo estaba protegiéndome de hacer el ridículo. Esa justificación me dejó confundida, pero lo dejé pasar. Hoy entiendo que cuando alguien te hace sentir pequeña o controlada, incluso con gestos sutiles, ya hay algo mal. Lo raro es que no empezó con gritos, sino con silencios.
Cada vez que algo no le gustaba, simplemente dejaba de hablarme por días. Me ignoraba, me hacía sentir invisible. Y cuando finalmente me hablaba, era como si nada hubiera pasado, pero yo ya estaba ansiosa, tratando de no provocar otro silencio. Tardé mucho en entender que eso también es abuso, solo que disfrazado de frialdad. No todas las agresiones son físicas, algunas te rompen desde adentro. Con mi ex me pasó algo curioso. Todo lo que hacía, él lo comparaba con cómo lo hacía su ex o otras personas. Si cocinaba, si me vestía, si hablaba con alguien. Siempre tenía una forma de hacerme sentir que no era suficiente. Al principio lo tomé como una especie de exigencia o gusto personal, pero después entendí que era una manera de controlarme, de moldearme hasta que encajara en su ideal. Cuando alguien te hace sentir que debes cambiar constantemente para merecer amor, esa es una señal clara de abuso emocional. La primera vez que me di cuenta de que algo estaba mal fue durante una discusión muy pequeña. Estábamos hablando de algo sin importancia, y de repente él empezó a levantar la voz, no para gritar, sino para imponerse. Lo extraño fue lo que vino después. En lugar de disculparse, me hizo sentir que la culpa era mía por haberlo provocado. Ese patrón se repitió muchas veces, y terminé creyendo que todo lo que salía mal era por mí. Cuando alguien manipula tu percepción hasta el punto de que dudas de tus propios sentimientos, estás frente a una persona abusiva. En mi caso, fue el aislamiento. Todo comenzó con comentarios sutiles: no me cae bien ese amigo tuyo, no entiendo por qué hablas tanto con tu familia, te distraen de nosotros. Me convenció de que él solo quería lo mejor para la relación. Sin darme cuenta, empecé a alejarme de todos. Cuando me di cuenta, ya no tenía a nadie con quien hablar si algo me molestaba. Esa es una trampa silenciosa, te apartan de tu entorno hasta que solo dependes de ellos, y entonces el control es total. Algo que me marcó fue cómo usaba el sarcasmo para humillarme en público. Decía cosas como solo bromeo cuando me incomodaba, pero todos se reían, y yo no quería parecer exagerada. Esa sensación de vergüenza y confusión se fue acumulando. Me tomó tiempo entender que el sarcasmo constante, cuando hiere o te ridiculiza, no es humor, es una forma de degradarte sin asumir responsabilidad. Cuando alguien te hace sentir pequeña frente a otros, algo está mal. Recuerdo que cada vez que intentaba hablar de cómo me sentía, él cambiaba el tema o se victimizaba. Si yo decía que algo me dolía, él respondía con algo peor que le había pasado a él. Al final, siempre terminaba consolándolo. Era agotador. Me acostumbré a callar mis emociones para no causar problemas. Cuando en una relación solo una persona tiene derecho a sentirse mal, y tú dejas de hablar por miedo a su reacción, eso ya es un signo de abuso emocional. Con mi ex, todo giraba alrededor de su estado de ánimo. Si él estaba feliz, todo fluía. Si estaba molesto, el ambiente se volvía tenso. Caminaba sobre cáscaras de huevo todo el tiempo, cuidando cada palabra, cada gesto, para no encender su enojo. No me gritaba ni me golpeaba, pero el miedo constante de desencadenar algo en él era suficiente para controlar mis acciones. Esa ansiedad silenciosa fue la primera señal que no supe ver. Lo que más me confundió fue que se mostraba encantador frente a los demás. Todo el mundo decía que era un amor, que qué suerte tenía yo. Pero cuando estábamos solos, cambiaba. Comentarios hirientes, críticas constantes, gestos de desprecio. Era como vivir con dos personas diferentes. Cuando intentaba hablar de eso, me hacía sentir que estaba exagerando. Esa manipulación me hizo dudar de mi propia realidad. Si tienes que justificar constantemente por qué algo te duele, es porque ya estás siendo abusado. Al principio, me hacía sentir especial por la forma en que decía que solo confiaba en mí. Me pedía que no le contara a nadie nuestras discusiones, que no hablara de la relación con mis amigos porque ellos no entenderían lo que tenemos. Lo decía con tanta convicción que terminé creyendo que mantener todo en secreto era una muestra de madurez. Pero con el tiempo me di cuenta de que lo hacía para aislarme, para que no tuviera una red de apoyo. Cuando te hacen sentir que compartir tus emociones con otros es traicionar la relación, ya estás en peligro. En mi caso, empezó con bromas sobre mi aspecto. Cosas pequeñas como ese peinado no te queda tan bien o deberías vestirte más como tal persona. Lo decía riéndose, así que nunca supe si tomarlo en serio o no. Pero esas bromas se volvieron constantes, y terminé cambiando mi forma de vestir solo para evitar comentarios. Esa sensación de tener que complacerlo hasta en los detalles más simples fue el primer indicio de que algo no estaba bien. El abuso a veces entra disfrazado de sugerencia. Lo primero que me dio mala espina fue cómo hablaba de sus ex. Siempre eran locas, controladoras o tóxicas. En ese momento no lo noté, me pareció normal que se desahogara.
pero con el tiempo me di cuenta de que hablaba de ellas igual que después hablaba de mí. Era su patrón, culpar a todos los demás, nunca asumí responsabilidad. Si alguien nunca tiene culpa de nada en sus relaciones pasadas, probablemente tampoco la tendrá contigo. Recuerdo que me corregía en todo. Desde cómo pronunciaba una palabra hasta cómo sostenía un vaso. Al principio lo tomé como algo inofensivo, pero después me daba cuenta de que, cada vez que lo hacía, sentía una mezcla de vergüenza y rabia. Poco a poco dejé de opinar, de hacer cosas frente a él, por miedo a ser criticada. Esa sensación de que nada de lo que haces es suficiente es devastadora, y suele ser una de las primeras señales de abuso psicológico. La primera vez que me gritó, me asusté tanto que lloré. Se disculpó de inmediato, y oró conmigo, me dijo que estaba pasando por mucho estrés. Lo perdoné, claro. Pero esa disculpa vino acompañada de una excusa, y después de otra, y otra más. Cada vez que cruzaba una línea, encontraba una forma de justificarlo. Eso me hizo normalizar lo inaceptable. La verdadera señal fue cuando comencé a aceptar el maltrato como algo que se entiende. Con mi ex todo era una competencia. Si yo tenía un buen día, él buscaba la manera de minimizarlo. Si alguien me felicitaba, se mostraba incómodo o hacía un comentario sarcástico. Al principio pensé que solo era inseguro, pero luego noté que disfrutaba hacerme sentir menos. Cuando alguien no celebra tus logros, sino que los convierte en amenaza, no te ama, te está controlando emocionalmente. Esa comparación constante fue su forma de tener poder sobre mí. Cuando discutíamos, él tenía una habilidad especial para cambiar el tema y hacerme sentir culpable por todo. Si yo le reclamaba algo, terminaba pidiéndole perdón. Me hacía creer que mi tono había sido ofensivo, que lo estaba atacando, cuando en realidad solo estaba expresando cómo me sentía. Era tan hábil manipulando las palabras que yo terminaba dudando de mi propia versión de los hechos. Cuando alguien consigue que dudes de tu percepción constantemente, estás en una relación peligrosa. Lo mío empezó con pequeñas invasiones a mi privacidad. Revisar mi teléfono por curiosidad, pedir mis contraseñas por confianza, querer saber con quién hablaba. Me hizo creer que si no tenía nada que esconder, no debía preocuparme. Esa idea se metió en mi cabeza y la acepté como muestra de amor. Pero el amor no necesita pruebas constantes ni control. Cuando alguien quiere vigilarte en lugar de confiar, no es cariño, es dominio. Lo más confuso de todo fue cómo convertía cada muestra de afecto en algo que me debía. Si me regalaba algo, más tarde lo usaba como moneda de cambio para justificar su comportamiento. Después de todo lo que hago por ti, ¿así me pagas? Era una frase recurrente. Al principio pensé que solo era una forma de hablar, pero con el tiempo entendí que cada detalle tenía un precio. Me hizo sentir que su amor era una deuda que nunca terminaba de saldar. Nunca olvidaré la primera vez que me trató como si no valiera nada y luego me hizo sentir culpable por querer irme. Me dijo que sin mí no sabía qué haría, que yo era lo único bueno en su vida. Esa manipulación emocional me tuvo atrapada más tiempo del que quiero admitir. No me quedé porque lo amara, sino porque me hizo sentir responsable de su bienestar. Cuando alguien te hace cargar con sus emociones como castigo por poner límites, ya estás dentro de una relación abusiva. Durante los primeros meses, era extremadamente cariñoso. Me decía que nunca había conocido a alguien como yo, que éramos almas gemelas. Me pedía que pasáramos todo el tiempo juntos, y si decía que necesitaba un espacio, se ponía triste, como si lo estuviera rechazando. Lo interpreté como amor, pero en realidad era una forma de control. Me acostumbró a sentir culpa por tener independencia. Lo que parece devoción absoluta puede esconder una necesidad de posesión. Nunca olvidaré el día que me pidió que no hablara con un amigo de la universidad porque le daba mala espina. Era solo un amigo, pero para evitar discusiones lo bloqueé. Después siguieron más, que no usara ciertas ropas, que no fuera a ciertas reuniones, que no siguiera a ciertas personas. Cada vez que accedía a una de sus peticiones, se volvía más exigente. Cuando te das cuenta, ya no decides nada sin pensar si va a molestarlo. Y ese es el momento en que pierdes el control sobre tu propia vida. Recuerdo que todo empezó con una sensación de incomodidad que no podía explicar. No hacía nada terrible, pero cada vez que decía algo, yo me sentía juzgada. Sus silencios eran calculados, su manera de mirarme cuando no estaba de acuerdo me dejaba congelada. No me insultaba, pero me hacía sentir culpable solo con su desaprobación. Es difícil de explicar hasta que lo vives. Cuando el miedo no viene de gritos, sino del peso de su presencia, algo anda muy mal. Había algo raro en cómo manejaba los momentos difíciles. Si algo le salía mal en el trabajo, descargaba toda su frustración conmigo, pero lo hacía de una manera tan manipuladora que yo terminaba consolándolo.
Cuando yo estaba mal, me hacía sentir que mis problemas eran insignificantes comparados con los suyos. Me convenció de que mi único rol era cuidarlo emocionalmente, mientras él podía desahogarse sin consecuencias. Eso también es abuso, cuando solo una persona tiene derecho a sentirse mal. Con el tiempo empecé a notar que nunca podía ganar una discusión. No importaba el tema, siempre encontraba una forma de tener razón. Si yo mostraba pruebas o argumentos, se reía o me decía que estaba exagerando. Me hizo creer que era irracional, que no entendía las cosas como él. Llegué a un punto en que pedía disculpas solo para terminar la pelea. Cuando alguien te hace sentir inferior intelectualmente para invalidar tus emociones, no estás en una relación sana. Una vez salí con amigas y me la pasé genial, pero cuando llegué a casa, su actitud cambió por completo. No me gritó ni discutió, solo se mostró distante, frío, indiferente. Pasó así por días, hasta que terminé pidiéndole perdón por hacerlo sentir mal. Lo peor es que ni siquiera sabía qué había hecho mal. Aprendí que ese tipo de castigo silencioso, esa manipulación emocional donde te hacen adivinar en qué fallaste, es una forma cruel de control. En una ocasión me pidió que dejara mi trabajo porque decía que me explotaban. Lo decía con tono protector, como si quisiera cuidarme. Pero después de dejarlo, me di cuenta de que no quería que tuviera independencia. Todo lo que hacía debía pasar por su aprobación. Lo que parecía preocupación era control disfrazado de amor. Es una línea muy fina, pero cuando tus decisiones empiezan a depender de no hacerlo enojar, ya cruzaste al territorio del abuso. Algo que me marcó fue la forma en que me interrumpía constantemente. Cuando hablaba, siempre tenía algo más importante que decir, o simplemente me quitaba la palabra. Al principio me reía de eso, pero luego me di cuenta de que cada vez hablaba menos, no porque no tuviera nada que decir, sino porque sentía que mi voz no importaba. Cuando alguien te apaga de manera tan constante que dejas de expresarte, el abuso ya empezó, aunque parezca algo insignificante. Mi ex siempre insistía en saber dónde estaba por seguridad. Me llamaba cuando salía, me pedía que le mandara fotos o compartiera mi ubicación. Al principio pensé que era cariño, incluso algo tierno. Pero después, si tardaba en responder, se enojaba. Empecé a sentir ansiedad cada vez que salía. Me tomó un tiempo entender que no era protección, era control. Nadie que te ama debería hacerte sentir miedo por tener vida fuera de la relación. Lo que me confundió fue cómo pasaba de ser encantador a ser cruel en cuestión de segundos. Podíamos estar riendo, y de pronto decía algo hiriente sin razón aparente. Cuando lo enfrentaba, me decía que solo estaba bromeando, que yo era demasiado sensible. Esa constante confusión me hizo dudar de mi percepción. Cuando una persona te hace sentir que tus emociones no valen o que todo lo que sientes está mal interpretado, lo que busca es desarmarte emocionalmente. Así estuvimos escuchando un poco lo que es la manipulación. Hay muchas cosas que yo creería que a veces no puede llegar a ser manipulación, pero sí hay bastantes cosas que se suelen repetir con la gente. Hay cosas que sí, es verdad, como dice esta oyente, hay cosas que son manipulación y otras no. Hay veces que la persona dice, yo voy a ser tu respaldo, contame todo lo que vos quieres. Cuando le contás siempre encuentra un pero, entonces uno deja de contar las cosas. Hay veces que uno quiere irse hacia el lado izquierdo y te hinchan para ir al lado derecho. Ya vamos a hablar con respecto a las defensas de este tipo de actitudes, que no es que uno sea, a veces dice enojado, no quiero, no es que quiera manipular a alguien, sino simplemente quiere quitarse la manipulación. Contactate con nosotros 3794 25 78 49. Contactate con nosotros 3794 25 78 49. Radio Fresh. Bueno, así estamos comenzando a entrar en tema con esto de la manipulación emocional. Dice que estos son los síntomas de manipulación emocional. Utiliza herramientas para ejercer presión e intimidarte, gritos, enfado, llanto. No te olvides que la parte emocional más se refiere a las parejas, no a las amistades, porque en las amistades un grito, un enfado, un llanto no interesa a nadie. Estamos hablando de emocional de pareja, digamos, prácticamente.
Con frecuencia no te deja hablar o invalida tu opinión. Bueno, eso sí entra en la parte de amistad. A veces no te dejan hablar. Tengo varias amigas que tengo que estar diciéndole, cállate un poco, déjame hablar. Miente y manipula la información y los hechos. Eso tengo unas cuantas. De forma repentina te dice cosas negativas para desarmarte. Como por ejemplo, yo lo compré mejor, ese color no me gusta, lo encontré más barato en otro lugar, no es lo que me gustaría que vos uses y muchas cosas así. Pero son negativas. ¿Para qué? Para desarmarte. Pero ¿cómo lidiamos con alguien que es emocionalmente manipulador? Hay que practicar la comunicación asertiva. ¿Qué es eso? La asertividad es la capacidad de expresar opiniones, sentimientos y necesidades de forma clara y respetuosa, sin agredir ni ser pasivo. O sea que tiene que ser un término medio como déjame hinchar. Algo, porque uno puede decir, por ejemplo, sin agredirle, decir no me interesa, no me importa, hace lo que quiera. Eso es la asertividad. Se encuentra en un punto intermedio entre la pasividad y la agresividad, que es a veces que uno se vuelve agresivo de acuerdo a lo que ha ocurrido anteriormente. No es que uno quiera ser agresivo, sino no puede ser pasivo en todo. Buscando el respeto propio y el de los demás, dice, pero en este caso sería el respeto propio. Es una habilidad social que se puede entrenar y que mejora la comunicación, ayuda a establecer límites y aumenta la seguridad en uno mismo. Por ejemplo, cuando uno dice, no quiero ir y no quiero ir. ¿Cuáles son las 5 tácticas de manipulación? En 2 estudios, los investigadores identificaron 6 tácticas principales de manipulación. El encanto, ley de hielo, ese que no te habla, coerción, razonamiento, regresión y degradación. Estas tácticas se mantuvieron constantes en diferentes situaciones. El encanto se utiliza comúnmente para iniciar una conducta, mientras que la coerción o la ley del hielo se empleaba para detenerla. ¿Cuáles son las diferencias entre los límites y la manipulación? Una diferencia fundamental entre establecer los límites y manipular es el respeto. Al establecer límites, le pides a alguien que respete tus necesidades y lo hace de manera respetuosa. En cambio, la manipulación se centra únicamente en lo que uno quiere, sin tener en cuenta las necesidades de los demás. Acá sí me suena a mis viajes de vacaciones. ¿Cómo desenmascarar la manipulación? Sé directo y persistente y usa frases con yo para evitar generalidades y acusaciones. Por ejemplo, si vas en grupo y ya no quieres ir, decís yo quiero ir solo. Entonces no estás hablando de nada, sino simplemente quieres ir solo. Por ejemplo, podría decir también, me sentiría utilizado si hiciera eso, en lugar de te estás aprovechando de mí. Vas buscando palabras lindas para decirte, deja de molestarme, te estás abusando, te estás haciendo el vivo, querés hacer lo que vos querés. Los manipuladores a menudo cambiarán de tema o usarán otras tácticas evasivas cuando los confronte, como te estaba haciendo un chiste. Esa es la forma de cambiar la conversación cuando ya perdió el manipulador la forma de dominarte. Sé directo, dice. Para evitar la manipulación hay que ser crucial, aprender a reconocer sus señales, establecer límites claros y practicar la asertividad, que es mandarle al carajo, pero en forma educada. Esto implica conocerte a ti mismo, tus límites y emociones, y comunicarte de manera firme y respetuosa.
Yo había dicho que busqué en la Biblia también si había esto de la manipulación. Hay muchas cosas en la Biblia que está escrito y parece ser que no es de ahora. Evidentemente la Biblia debe tener algo de 2027, 2030 años ya, y sin embargo está el tema de la manipulación. Y hay que ver si no es el Viejo Testamento, porque ahí nos tiramos unos cuantos años más hacia atrás. Eso significa que la gente no cambia. Una vez que te haga algo malo está bien, 2 veces puedes zafar, pero si son 3 veces ya sos un pedazo de, ya sabes, te estás dejando dominar. ¿Qué dice la Biblia sobre el control y la manipulación? En los Proverbios 26, 24 y 26 enfatiza que la manipulación es traicionera y que Dios valora la honestidad y la integridad en las relaciones. Efesios 4:25. La manipulación es contraria a los principios de amor y respeto que la Biblia promueve. El Señor detesta los labios mentirosos, pero se complace en las personas dignas de confianza. Proverbio 12:22. Seguimos disfrutando un poquito de la música aquí en esto que es Relato. Estamos desde la ciudad de Corrientes en formato todavía, ya está llegando, así como arrastrado con la panza por el suelo, pero se viene a la FM. Y tenemos contacto directo con la 103.1 FM de Resistencia, a quien le saludamos, a su propietario que siempre nos deja que este programa también llegue a mucha gente de la ciudad aquí que tenemos enfrente. Cruzando el charco le decimos nosotros. Estoy mirando el puente, veo que hay mucho tráfico, hay mucha gente también que están en nuestras playas, están disfrutando de las playas. Obviamente no están en el agua porque no está para estar en el agua, pero sí están jugando en la playa. Tenemos lindas playas para que vengan a disfrutar. Muy lindos lugares hay aquí en Corrientes y cada vez se va modernizando un poquitito más. Cada vez tenemos un atractivo más nuevo en la ciudad. Radio Fresh. 5 frases de manipulación emocional siempre me hace sentir culpable. Si realmente me quisieras, harías esto por mí. Nadie más me entiende como tú. Oh, ese sí, ese, qué bueno. Ese para las parejas está espectacular. Siempre le decimos eso y se lo cree. Deberías sentirte afortunado de tenerme. No sabes si es manipulador. Y tu problema es que eres demasiado sensible. Estas frases buscan controlar las emociones de la otra persona para beneficio propio, generando culpa, duda e inseguridad. Si realmente me quisieras, harías esto por mí. Esta frase crea culpa y presiona a la otra persona a cumplir una demanda para probar su amor o compromiso. Todos están de acuerdo conmigo, menos tú. Se usa para aislar a la víctima y hacerla dudar de sí misma, sugiriendo que sus sentimientos o perspectivas son incorrectos porque no coinciden con los de todos los demás. Tu problema es que eres demasiado sensible. Esta frase invalida los sentimientos de la otra persona, haciendo que se cuestione su propia reacción emocional y la considere irracional o exagerada. Nadie me apoya como tú. Similar a la frase anterior, crea una presión y una deuda emocional, haciendo que la víctima se sienta responsable del bienestar de la otra persona y no pueda negarle nada. Deberías sentirte afortunado de tenerme. Esta frase es una forma de manipulación que genera inseguridad, haciendo que la otra persona crea que no es digna de esa relación y que debería aceptar comportamientos inaceptables para no perder al manipulador. Este audio es terapia de pareja. Cuando tenés tu pareja, no cuando tenés tu amigo. Así que a no confundir. Si trabajas o vas a trabajar en el ámbito de la terapia de pareja, es seguro que vas a ver en más de una ocasión intentos de manipulación de un miembro de la pareja hacia otro miembro de la pareja.
Tu papel como terapeuta va a consistir en entrenar a esta víctima de esa manipulación para que consiga reconocer, en primer lugar, la manipulación y, en segundo lugar, ponerle freno. Te voy a hablar de las 10 frases más habituales que he visto yo en consulta que esconden detrás una clara manipulación. Hablarle a tus pacientes de estas 10 frases va a servir para que sean más conscientes de cuándo hay manipulación y de cuándo tienen que parar esa manipulación. La primera de estas frases es: si me quisieses, lo harías por mí. Aquí un miembro de la pareja está tratando de identificar el amor con un comportamiento. Si hay amor, lo normal es que hagas esto. Y está como poniéndolos al mismo nivel y asociando una cosa con la otra como si fueran la misma. Si esa persona víctima de la manipulación no lo analiza o no lo procesa, puede llegar a pensar: ostras, ¿realmente es que no le quiero? Sí que le quiero, entonces tengo que demostrarle que le quiero haciendo eso para que haciéndolo vea que le quiero. Aquí el manipulador o la manipuladora está consiguiendo de su víctima que lleve a cabo un comportamiento porque le confunde o la confunde, haciéndole ver que llevar a cabo ese comportamiento es sinónimo o es una muestra de amor. La persona víctima de esa manipulación tiene que ser capaz de decir: no, yo te quiero, yo estoy convencida o convencido de que te quiero, pero llevar a cabo ese comportamiento es una decisión independiente del amor por ti. Puedo tener un grandísimo amor por ti y puedo, a pesar de eso, decidir no hacerlo. Decidir no acompañarte a ese sitio, decidir no celebrarlo de esa manera, decidir no llevar a cabo este acto sexual incluso. Es decir, puedo quererte muchísimo y no hacer eso. De esta manera, con estas frases, esa posible víctima de manipulación es capaz de decir: no acepto esta frase, le pongo ese freno. La segunda de las frases es: nadie te entiende tanto como yo. Aquí la persona manipuladora está tratando de quedar como de que conoce todo lo de la persona, que es como el salvador, que es como el protector o la protectora, que es una persona que siempre va a estar ahí, que te conoce al milímetro, y entonces nos sentimos como amparados, como cobijados, como arropados. Cuando esto no dejará de ser una falsa protección. Esa persona nos conoce, es verdad, conoce partes de nosotros, pero eso no justifica que tengamos que entregarnos totalmente a esa persona. Es como si esa persona hiciese el papel de padre o madre protector y nosotros de niños desprotegidos que tuviéramos que abandonar nuestros criterios, valores para someternos a lo que ese padre protector o madre protectora nos inculca. Aquí lo que le tendríamos que decir a esa persona es verdad que me conoces muy bien, pero eso no va a llevar a que yo renuncie a lo que quiero, a que yo renuncie a mis opiniones o a mis valores para ceder totalmente a lo que tú quieres porque me conozcas muy bien. La frase número 3 es: eres demasiado sensible, todo lo conviertes en una montaña. Cuando el manipulador o la manipuladora utiliza esta frase de manipulación, está tratando de invalidar emocionalmente a la otra persona. Decirle, en otras palabras, tus emociones son injustificadas, tu reacción es exagerada e injustificada, por lo tanto no tienes un control ni de tus emociones ni de tu reacción. Aquí vemos entonces que estamos tratando de invalidar a la persona diciéndole: algo en ti está mal. Si esa persona se lo cree, puede pensar: caramba, es que a lo mejor he sobrereaccionado. A lo mejor le estoy dando importancia a esto y no la tiene. A lo mejor resulta que quien está equivocada soy yo, quien está equivocado soy yo. El invalidar las emociones y los sentimientos como frases como esta que te aparece en la pantalla es otro de los frecuentes intentos de manipulación. La cuarta frase es: yo lo hago por tu bien. Aquí estamos tratando de impedir el ataque hacia esa persona que lleva hacia ti un comportamiento directamente desagradable o que no va contigo o que no quieres que lleve a cabo. Es como: no te puedo contradecir porque tú lo estás diciendo por mi bien o tú lo estás haciendo por mi bien. Es como: no quiero que vayas a esa fiesta, yo te lo digo por tu bien.
Digo, no, no me lo dices por mi bien. Me lo dices porque no sabes cómo manejar tus celos mientras te quedas en casa porque yo voy a esa fiesta. Pero fíjate que en esa fiesta vas a tener un montón de moscones alrededor y te van a hacer pasar por una situación muy incómoda. No, no. Aquí yo me sé valer por mí mismo o por mí misma, sé defenderme y sé manejarme. Quien no está sabiendo manejar esta situación eres tú, porque te encontrarás muy incómodo quedándote en casa y pensando qué puedo estar haciendo. No lo estás haciendo por mi bien, pero los manipuladores y las manipuladoras van a utilizar este intento de que pienses que lo están haciendo por tu bien. La frase número 5 es: todo lo que hago es por ti y no me lo agradeces. Aquí tratamos de aludir a esa educación en la infancia de que cuando alguien nos hace algo por nuestro bien tenemos que dar las gracias, ¿no? De pequeñitos, cuando éramos niños o cuando éramos niñas, te daba un caramelo y decían, a ver, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Y tú, gracias, ¿no? Es decir, alguien hacía una acción buena hacia ti y como que te obligaban a dar las gracias porque eso es una pauta de educación razonable, por otra parte. Pero llegas a adulto o a adulta y tu pareja te dice, es que yo esto que hago es por ti, para tu bien. Y es así como me lo agradeces, no me lo estás agradeciendo nada. Vemos entonces que una de las partes, la manipuladora, lleva a cabo un comportamiento indeseado por la otra parte, un comportamiento incluso nauseabundo, horroroso, horrendo, y se espera, como lo hago con la intención de ayudarte, se espera que tú me lo agradezcas. Y cuando lo que tú haces es decir, es que yo no quiero que hagas eso, es que te estás pasando, de la raya. Ahí el manipulador dice, ¿así me lo agradeces? Después de que lo hago por tu bien. Entonces la persona manipulada tiene que darse cuenta de esta frase inmediatamente. Y nada más aparezca en la conversación tiene que decir, ojo, están tratando de manipular. No voy a dejar manipular. Tu papel, recordemos, como terapeuta de pareja, será enseñarle a esa persona a identificar esta frase que aparece debajo de mí inmediatamente en la conversación y ponerle freno. La sexta de esas frases es, cada vez se hace más complicado hablar contigo o tratar contigo. Aquí volvemos una vez más a utilizar esa estrategia de invalidar a la otra persona. Es la otra persona la que no sabe manejar sus emociones, manejar su comportamiento, expresarse de manera adecuada, tener una comunicación adecuada. Estamos como anulándola por completo. No se puede hablar contigo. Cada vez es más complicado hablar contigo o tratar contigo. Yo soy una persona que hablo bien, soy una persona que se expresa bien, soy una persona que te trata bien, pero tus reacciones son inasumibles. Tus reacciones no tienen lugar, no nos podemos permitir que sean así. Tus reacciones están fuera de lugar. Vemos entonces que esa invalidación, sobre todo a veces si se hace de manera repetida, puede hacer pensar a la víctima, a lo mejor es que me estoy saliendo de mis límites, a lo mejor es que en mi comportamiento, mis opiniones son demasiado extremas, a lo mejor tengo que dar pasos hacia atrás y abrirle la puerta a esa fuente de conocimiento que es mi manipuladora o mi manipulador. De esta manera las personas renuncian a su propio punto de vista, a lo que quieren hacer, para hacer solo lo que quiere la persona manipuladora. La frase número 7 es, ¿cómo me puedes tratar así? Volvemos una vez más a invalidar el comportamiento de esa persona. ¿Cómo me puedes rechazar así? ¿Cómo me puedes hablar de esta manera? ¿Cómo te puedes negar a todo esto? ¿Cómo es posible? Es como algo malo hay en ti porque esta forma de tratar no es lógica, no es razonable. Después de todo lo bueno que yo soy, no es justo. Volvemos entonces con una frase que, ojo, nada más aparece, hay que encender las alarmas porque puede esconder detrás una manipulación. La frase número 8 es, nunca me tienes en cuenta. Las frases con nunca o con siempre, con esas dos palabras,
suelen ser habitualmente ya bastante cercanas a la manipulación. Tenemos que tener mucho cuidado cuando la otra persona, nuestra pareja, nos dice frases que contienen esas dos palabras. Y sobre todo esta que aparece debajo de mí. Nunca me tienes en cuenta. Aquí lo que busca la persona manipuladora es que la otra, que la víctima, empieza a pensar en lo malo que es o lo mala que es, se arrepienta y diga, caramba, es verdad, tengo que cambiar esto y tenerte en cuenta. A ver, ¿qué es lo que me quieres decir? ¿Cuál es tu punto de vista? Voy a anular, tapar mi punto de vista para tener en cuenta tu punto de vista, para que así no te cabrees. Porque si yo tengo en cuenta tu punto de vista, tú vas a estar bien y no me vas a decir frases como esta de nunca me tienes en cuenta. Entonces yo al final presto atención a una orden por tu parte que no quiero inicialmente acatar, pero si no acato esa orden, voy a escuchar de nuevo esta frase de claro, es que tú vas a la tuya y nunca me tienes en cuenta. Y eso me va a hacer sentir culpable. Por lo tanto, para no sentir culpa, que es una emoción tremendísimamente desagradable, lo que hago es tratar de tener muy en cuenta la opinión de la otra persona. Y por lo tanto, también obedecer. Porque claro, tener en cuenta, esa persona lo dice para que lo hagas, no solo para que lo escuches. Bueno, nunca me tienes en cuenta. La frase número 9 es, te comportas igual que quien sea, ¿vale? Es que te comportas igual que tu madre. Te comportas igual que tu padre, eres igualito que tu padre, eres igualito que tu hermano, de verdad, los dos hacéis exactamente lo mismo, los dos no me tenéis en cuenta cuando, los dos, o eres igualita que tu amiga. Aquí lo que tratas es de que la persona diga, ostras, me está identificando con una persona con la que yo me quiero diferenciar. Yo soy una persona independiente. Si me dicen, eres igualito que esta persona, señalando algo desagradable, para yo separarme de esta persona, tengo que ser alguien diferente. Y por lo tanto tengo que dejar de hacer eso que es desagradable para la otra parte. Como ves, una vez más, con esta frase estamos consiguiendo que esa persona, al apartarse de una opinión, sea más fácil que ceda a ¿quién? A la opinión de la persona manipuladora. Y la 10ª y última es, estás loco o estás loca o deberías ir al psicólogo porque esto no es normal. Aquí lo que tratamos es de desacreditar la cordura de la persona, hacerla que dude de su salud mental, hacerla que piense que sus decisiones, sus valores, sus opiniones, quizás son decisiones, valores o opiniones de una persona que tiene poca conciencia, poco raciocinio y que necesita una opinión experta de un profesional en salud mental para que la corrija y la reoriente. Como si dijéramos, no te funciona bien la cabeza, tienes que ir a alguien que te ayude a pensar de manera adecuada. ¿Cómo es de manera adecuada? Como yo te estoy diciendo. Pero como dices algo contrario, debes estar loca, te falta un tornillo, tienes que ir al psicólogo o a la psicóloga. Entonces es otra de las frases más habituales, como te he comentado, que utilizan las personas manipuladoras para lograr ese fin de la manipulación. Entonces, toma nota de esas 10 frases que hemos visto, recuérdalas y en tu terapia con esos pacientes puedes explicársela a esa víctima o incluso puedes hablarlo también con la pareja dentro de esa comunicación en la consulta para que los dos se den cuenta, hablen y trabajen sobre los intentos de manipulación. ¿Cómo? En primer lugar, identificando esas frases cuando uno lo dice y haciéndoles ver que son frases propias de una persona manipuladora. Espero que te haya gustado esta lección vinculada con la manipulación de personas. Nos vemos en otra lección. Hasta luego. Apacigua el tema, ¿verdad? Muy lindo tema. Estaba pensando, porque ahora vamos a escuchar, vamos a compartir cosas que no se permiten ahora, pero antes sí era normal. Un ejemplo, yo me acuerdo que jugábamos a ladrones y policías con nuestra bicicleta hasta las 9 de la noche. Andábamos, pero como Dios nos manda todo el trampo, andábamos.
grandes policías, nosotros en bicicleta que nos podíamos caer, lastimar. La verdad que varias veces nos hemos caído, nos hemos raspado todo, nos levantábamos, sacábamos el polvo de encima y seguíamos jugando. O cuando algunas personas se iban a jugar, algunos chicos se iban a jugar al fútbol, no llevaban zapatillas, así nomás, a pata pelada. Y ahora no ocurre eso. ¿Por qué? Porque el doctor te dice que te podés dar bla, 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 un montón de cosas. Y bueno, hay cosas así. Hay muchas cosas que ahora no se hacen. Uno de ellos es que tuve una reunión hace poco y estaba en un tinglado gigante y nadie fumó. Eso es lo único bueno que se puede decir de ahora. Antes no era así. Antes entraba en un tinglado y tenía que salir corriendo porque no podía respirar. Bueno, son cosas que van cambiando, peligros que van cambiando, que antes utilizábamos y que ahora no lo hacemos. Inclusive formas de hablar, ya sea, no sé, hay muchas cosas. Por ejemplo, había publicidades en las que decía a la mujer lo mejor que hay para regalarle es esta olla. O sea, le mandaba a la cocina. O bien le decía, este lavarropa es especial para tu mujer. Una cadenita de oro, un reloj, no, un lavarropa. Entonces ya lo estábamos tirando a la mujer. Ahora vos le haces eso a tu mujer y te tira el lavarropa la mayor parte de las veces por la cabeza. Pero bueno, son cosas que se van perfeccionando a través del tiempo. Si tuvieras que elegir una sola cosa que hacíamos antes y que hoy sería completamente impensable, ¿cuál elegirías? Bueno, pasá, que te voy a contar no una, te voy a contar 10. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a un nuevo Perdón Centennials. Hoy vamos a ver 10 cosas que hacíamos antes y que hoy serían absolutamente impensables. No va esto por el lado de la nostalgia, o sea sí, pero no sé si aplica la palabra nostalgia. Son cosas que hacíamos o que había y que hoy serían medio... A ver, los millennials crecimos en una época en donde las normas de seguridad eran, digamos, más relajadas. Bastante más relajadas. Entonces, cosas que hoy son obvias que no se pueden hacer, antes eran completamente normales. Y no estoy hablando del siglo XIX, siglazo, No, estoy hablando de los 70, 80, 90, incluso algunas ya bien entraditos los 2000. Hace nada. Así que si sos centennial y te estás preguntando cómo sobrevivimos, bueno, algunos no lo hicimos, pero los que estamos acá estamos para contarlo. Dale, arranquemos. Bien, vamos a empezar con algo que todavía cada tanto lo ves, sí, pero que por suerte hay bastante más conciencia, que es viajar en auto sin cinturón de seguridad. Es más, no solamente sin cinturón, sino viajar directamente parado en el asiento trasero, asomándote entre los dos asientos de adelante con la cabeza adelante ya casi pegada al espejo retrovisor. Bueno, eso antes era lo más normal del mundo. Los pibes iban atrás parados, sentados, haciendo la vertical. Si tenías sueño te tirabas en el asiento a dormir. Algunos se tiraban directamente en la luneta, en la bandejita de la parte de atrás, como si fuera una especie de mini cama cucheta. Cero drama. Obviamente, muchos años hacia atrás no había cinturones de seguridad, pero después, un poco más hacia adelante en el tiempo, o sea, más cerca de ahora, hubo un gris en el que sí existían, pero que la gente se resistía a usarlo. Nunca me pasó nada. Por unas cuadras. Me arruga la ropa. Atrás no hace falta. Si voy despacio. ¿En la ciudad para qué? Ni hablar, por supuesto, de las sillitas para bebé. Sillitas, a donde vamos no necesitamos sillitas. ¿Para qué sillita para el bebé si la mamá lo podía llevar adelante en brazos, que es mucho más cómodo? Además, en ese tiempo la física no existía. Así que en caso de un frenazo brusco, el bebé no iba a salir volando por el parabrisas como un proyectil. Bueno, los airbags empezaron a ser obligatorios en los autos más hacia fines del siglo XX. Eso en algunos países, en otros incluso después de esa fecha. Así que nada, antes si chocabas y no tenías puesto el cinturón de seguridad bien firme que te agarrara bien contra el asiento, te la dabas directamente contra el volante o contra el tablero y listo. Eras vos contra la inercia y que gane el más mejor. Todo esto, por supuesto que estamos contando, además, sin ABS, sin control de estabilidad, sin nada de ninguna de las tecnologías que tienen ahora los autos. Vos frenabas de golpe en mojado y el auto hacía lo que se le cantaba. Pero si lo del auto era una locura, ¿qué decir de que se fumaba en todos lados? Y cuando digo en todos lados, es
en todos lados. En las oficinas, en los aviones, en los hospitales, en el auto con los pibes atrás, en el consultorio del pediatra mientras te revisaba, mientras el pediatra te revisaba, vos que eras un pibe se fumaba un pucho. Mirate 3 capítulos de Mad Men. No te digo mires toda la serie, está buenísima igual, mirala, pero mirate 3 capítulos de Mad Men de la gente fumando todo el tiempo. Es tal cual. Los aviones tenían un sector para fumadores y un sector para no fumadores. Y obviamente esa división al humo le chupaba un huevo. Más bien lo que vos elegías en el avión era si querías fumar o si querías solamente oler el humo de los otros. Esas eran las dos opciones. En las oficinas, bueno, por supuesto, ¿no? Había ceniceros en cada escritorio, por todos lados había cenicero porque todo el mundo fumaba. La gente fumaba en las reuniones, fumaba mientras atendía el teléfono, fumaba mientras te explicaba el balance anual. Pero el lugar más delirante de todos posiblemente es que se fumaba en los hospitales. Los médicos te fumaban en el consultorio, las enfermeras por ahí fumaban un pucho en el pasillo. Había ceniceros en las salas de esperas. Yo eso no lo llegué a vivir, por suerte, pues nací en los 80, pero te ibas unos años más para atrás y pasaba. Pero acá los médicos no solamente fumaban, los médicos te recomendaban fumar. Había publicidades de cigarrillos con médicos de guardapolvo blanco diciendo cosas como: más doctores fuman Camel que cualquier otro cigarrillo, o 20.679 médicos dicen que los Luckies son menos irritantes, tu protección para la garganta contra la irritación, contra la tos. Porque claro, si te dolía la garganta por fumar, la solución era fumar más, pero de otra marca. ¿Cómo no la vimos? Las embarazadas fumaban sin drama también, total, ¿qué le iba a hacer un cigarrillo al nene? Y las publicidades de cigarrillos estaban además en todos lados, estaban en la tele, en la radio, en las revistas, en el cine. Los picapiedras, chicos, los picapiedras promocionaron cigarrillos Winston. Acá en Argentina, por ejemplo, recién en el año 2006 se prohibió fumar en espacios cerrados públicos en la ciudad de Buenos Aires, y después en 2011 ya ahí se hizo a nivel nacional, pero estamos hablando de 2011, 14 años atrás apenas, o sea, ayer. Otra cosa que ya ni a palos, o por lo menos ni a palos en las grandes ciudades, si se quiere, que es dejar a los pibes solos. Y no te digo 10 minutos mientras ibas al súper de la esquina a comprar algo, no, horas. Ejemplo, ir solo al cine de chico, no de ya grandote adolescente, no, de chico. A mí, ponele, mi vieja me llevaba al cine, a veces solo, a veces con un amiguito, me dejaba algo de plata, me dejaba unos pochoclos que yo metía así de contrabando, pues se suponía que no podías entrar con comida, los pochoclos Josecito, y listo. Y me dejaba ahí, y yo estaba ahí adentro del cine 4 horas, porque era continuado, venía una peli, atrás venía la otra peli, te pasaban 2 películas, y bueno, y después a la salida mi vieja me venía a buscar, y te estoy hablando con 8 años, 9, 10, por ahí más o menos. Y ni hablar, por supuesto, de jugar en la calle, ¿no? En vacaciones, que no tenía cole, salía a jugar a la mañana y aparecía en casa o cuando tenía hambre o cuando se hacía de noche, o si tenía ganas de ir al baño, nada más. Y tus papás no sabían dónde estabas exactamente, o con quién estabas, o qué estabas haciendo. Y no solamente era que te dejaban, te lo promovían, era como tipo, andá a jugar afuera, como solución a todo. Seguimos con algo que hoy para mucha gente sería directamente un delirio, que es tomar sol sin protector. Pero te redoblo la apuesta en este ítem. No solamente tomarlo sin protector, sino con aceleradores del bronceado. Porque Centennials, cuando yo era chico, el objetivo no era cuidarte la piel para evitarte posibles enfermedades. El objetivo era ponerte lo más negro posible, lo más rápido posible. Entonces la gente que hacía se tiraba horas al sol. Algunos a veces se mandaban directamente al mediodía, que era el horario en el que el sol estaba más picante. Había mucha costumbre de subirse a los techos de la casa para tomar sol. Había gente que se ponía a los costados papel de aluminio para que el sol le rebotara los rayos ahí y se bronceara más rápido todavía, como una especie de horno a microondas que se armaban. Y por supuesto había toda clase de menjunjes caseros para broncearte. Había gente que se ponía aceite de coco, aceite de bebé. Alguno se ha llegado a mandar aceite de oliva. Yo la verdad en esa situación siento que si no te haces un huevo frito arriba de tu cuerpo, casi que lo estás desaprovechando el aceite. Hasta Coca-Cola se ha puesto la gente. Se ve que alguno en algún momento dijo con la Coca-Cola te bronceas más rápido, y otros lo siguieron y avanti. Otros se hacían preparados caseros con zanahoria. Básicamente te convertías en una ensalada humana, digamos. No es que no existía el protector solar, existía el protector solar, pero yo lo
recuerdo más, sobre todo en cuando era chico, como que era una cosa así medio de gringos miedosos el usar protector solar. Se usaba más el bronceador, o si no, tomar sol casi sin nada y ya está. Acá era como tipo, bueno, vamos con esta, y si quedás color rojo langosta, bueno, después pasará. Y si usabas protector solar, el factor de protección solar era 4, 5, 10, una cosa. Usabas un 20 y era como, bueno, qué cagón que sos. Pero igual en casa lo que más salía era el menjunje casero, que como datos se llevan, además se puede decir menjunje, mejunje o menjurje. Cualquiera de las tres está bien. Bueno, vamos 5 cosas de las 10. Quedan 5 más. Yo lo que te voy a pedir es que si ya llegaste hasta este punto en el video, entiendo que es porque te gusta. Y entonces hagamos este pacto, porque la mayoría de la gente que ve el video no está suscripta al canal. Yo no te voy a pedir obligatoriamente, pero si de las 5 que dije, a 2 le pegué de cosas que hacían en tu casa, en tu familia, con tus amigos, con tu grupo cercano, te suscribas al canal. A mí me ayudaría un montón. Lo voy a tomar como un sí, Pablo, esto a mí me pasó también. Apretá ese botoncito abajo, es gratis, no te cuesta nada, a mí me ayuda un montón y además te avisa cuando vienen más videos como este. Dicho esto, sigamos con las otras 5. Y ahora vamos con una cosa que se usaba medio en todos lados, que es el asbesto o el amianto, como le quieras decir. El asbesto era un material medio milagroso, entre comillas, en su momento estoy hablando, por supuesto, porque era ignífugo, era aislante y era barato también, así que se usó durante décadas en construcción y en algunas otras cosas también. Obviamente nadie se preguntó en ese momento si era una buena idea o si nos iba a hacer mierda o qué. Cuestión que el asbesto entonces se usaba medio en todos lados, o sea, no necesariamente en todas partes había, pero sí se usaba para un montón de cosas, para techos, paredes, en tuberías, en pisos, en chapas de fibrocemento, venía así, fibrocemento con asbesto. Hoy sabemos que las fibras microscópicas de los asbestos se te meten en los pulmones y no se van nunca más, y que te puede dar enfermedades jodidas, cáncer de pulmón, entre otras cosas más, pero bueno, en ese momento no se sabía, así que dale con el asbesto. La nieve hermosa que cae en El Mago de Oz, en la peli, la de 1939, sobre Dorothy y sus amigos, no está del todo comprobado, pero se sospecha que era asbesto puro al 100%. Algún día hablaremos de esa peli y de un montón de otras cosas bastante trágicas que tuvo. Pero pará, porque vamos a seguir, porque teníamos muchas ganas de hacernos pelota los millennials y generaciones anteriores. Otra, los mosquitos están en la Tierra desde tiempos inmemoriales y obviamente en más de una ocasión, cuando hay muchos mosquitos que transmiten enfermedades, se ha fumigado. Solo que en algún momento a la raza humana nos pareció adecuado fumigar con DDT. Porque en el siglo pasado, en varios lugares de Latinoamérica, se ha fumigado con DDT. En algunos lugares pasaban camiones por los barrios fumigando. La idea era buena, la intención era para controlar la malaria, el dengue y otras enfermedades transmitidas por los mosquitos. Y entonces iban tirando una nube blanca de insecticida. Obviamente no teníamos idea en ese momento de lo tóxico que era. Seguramente la gente habrá pensado, mirá qué bueno, estos fumigan, matan a los mosquitos. Debe haber habido chicos jugando en la calle y viendo que los camiones pasan tirando una nube blanca, deben haber ido corriendo detrás de esa nube como si fuera una diversión. Así que bueno, en esa estábamos. El DDT en su momento fue considerado casi un milagro de la ciencia. De hecho, su creador, Paul Müller, o sea que técnicamente se llama exactamente igual que yo, ganó el premio Nobel en 1948 por este mismo descubrimiento, por el DDT, del cual se creía además que iba a ser la salvación en sus versiones más extremas, que iba a eliminar el hambre del mundo por poder eliminar las plagas. Después se descubrió que era recontra tóxico, que era un desastre ambiental y se terminó prohibiendo. Otra cosa que teníamos así por todos lados era mercurio, principalmente en los termómetros, obvio, esos termómetros de vidrio finitos que tenías que sacudir para que le bajara la temperatura al termómetro y lo pudieras volver a usar. Mira, toda una generación le ha quedado además este gesto, porque no era sacudirlo así nomás, era como dando latigazos con la mano. Las nuevas generaciones ya no van a tener nada para sacudir. En algún que otro lugar se siguen vendiendo, por ahí conseguís algún termómetro de esos. Hay gente que dice que medía la temperatura mucho mejor que los de ahora. En muchos países ya está completamente prohibido. En algunas casas deben quedar termómetros de estos de mercurio, pero bueno, por supuesto hoy cada día se usan más los termómetros digitales. El tema con el mercurio es que
si se te rompía el termómetro, cosa que pasaba, no era algo extraño porque el vidrio era realmente muy muy finito, se te desparramaba el mercurio del termómetro, y el mercurio es un metal líquido que forma unas bolitas blanditas, plateadas, así medio hipnóticas, que ruedan por todos lados y que se unen entre ellos y después se dividen y demás. Es como muy flashero. Y entonces había muchos pibes que se rompía el termómetro de mercurio y se iban a jugar con las bolitas. Alguna madre ya tenían la data y te decían: no toques eso que es peligroso. Yo he tocado de chico alguna bolita de mercurio cuando era muy pequeño, y mi vieja me cagó a pedos en su momento, pero otras capaz te decían: juntalo que se mete en la ranura del piso. Porque prioridades, ¿no? ¿Intoxicarte con un metal pesado altamente tóxico? No importa, lo importante acá es que el piso no se manche. Porque, a ver, el mercurio es jodido, principalmente si lo inhalás. Si lo tocas, de tocarlo es un poco más complicado, pero igual tampoco es para andar jodiendo con eso. Te puede causar problemas neurológicos serios, de complicarte los riñones, problemas respiratorios. Es complicado el mercurio. Pero no solamente estaba en los termómetros, también estaba en las amalgamas. Esos empastes plateados que te ponían cuando vos tenías caries, cuando eras chico, generalmente eran 50% de mercurio en una aleación con otros metales. Y era súper común. Vos ibas al dentista por una caries y te sacaban la caries y te rellenaban con eso. Igual hoy se sabe que eso no es como para asustarse, porque se sabe que en la gran mayoría de los casos el mercurio como que queda atrapado dentro de la amalgama y no se libera en cantidades significativas, digamos. Pero igual en muchos países ya está prohibido hacer amalgamas con ese empaste metálico, y ahora se usa el empaste ese blanco, que es una mezcla de resinas que es muchísimo más seguro. Pasamos por un rato a la parte alimenticia, porque cuando éramos chicos algunas cosas se suponía que te hacían mal y en realidad no te hacían tan mal, y otras al revés. Por ejemplo, no te dejaban comer muchos huevos. El huevo era el enemigo público número uno de la alimentación saludable. Bueno, capaz estoy exagerando un poco, pero no te dejaban comer demasiados. Te decían generalmente que no podías comer más de 2 huevos por semana, 3 ponele, porque supuestamente tenía mucho colesterol y que entonces básicamente te iba a dar un infarto. Hoy sabemos que no es tan así esto, que si sos un adulto sano te podés comer un huevo por día y está todo más que bien. Depende obviamente de tus condiciones físicas. No tomen esto como una recomendación. Ante cualquier duda consulte a su médico. Yo no soy médico, yo te estoy contando lo que pasaba hace 30 años. Mismo pasaba también con la margarina, que en ese momento se creía que era mucho más sana que la manteca, pero la gran mayoría de las margarinas en ese momento tenían grasas trans, que en ese momento no le dábamos pelota. Hoy allá hay margarinas sin grasas trans, por supuesto. Bueno, y así con muchas cosas que te decían, algunas que eran buenas y en realidad no eran tan buenas, y otras que te decían que eran malas y en realidad no eran tan malas. Pero bueno, igual sobrevivimos. Si vos te acordás de alguna otra cosa que te dijeran que era mala para comer, nada, comentarios. Y seguimos con algo que en ese momento era completamente normal, pero que si hoy lo haces en algunos lugares, depende de dónde vivas, tal vez te genera algún problemín, que es quemar basura en el fondo de tu casa. ¿Qué pasaba con esto? Bueno, en muchos barrios la recolección de residuos era medio floja, a veces pasaba muy cada tanto, en algunos lugares directamente ni pasaba. Y entonces, ¿qué hacía la gente? Y bueno, juntaba los desechos, principalmente los papeles, cartones y esas cosas que se pudieran quemar, y le prendían fuego en el fondo. Agarraban un tacho de metal, lo prendían fuego, después las cenizas, hueco en la tierra, enterraba las cenizas y no vimos. Obviamente era malísimo para el medio ambiente eso, estabas quemando plásticos, papeles con tintas tóxicas, cosas que capaz largaban gases jodidos. Pero bueno, nadie lo pensaba así en ese momento, ¿no? Era como, bueno, tengo este problema, lo soluciono así, es una solución práctica, listo. Y otra, hablando de quemar cosas, es una que se hacía bastante en otoño en algunos barrios, que era quemar las hojas secas, las que iban cayendo de los árboles. Eso lo he visto en persona directamente porque mi abuelo en Parque Chas, cuando yo era chico, juntaba las hojas caídas, las hojas secas que quedaban en la vereda, hacía un montoncito y le prendía fuego. No me estoy yendo para atrás tanto, acá estamos hablando años 80, y el olor de hojas secas quemadas me genera algo, no sé cómo explicarlo, es un olor muy particular. No termino de darme cuenta si es un olor que me agrada o no. Yo siento como que me agrada, pero no es un olor agradable, siento como que es como tipo como la nafta, ¿viste? Como decís, la gasolina, el olor a nafta es un olor rico, pero no sé si es un olor agradable.
agradable. Como que me gusta, pero no sé si se entiende lo que estoy queriendo decir, pero sí que cada vez que lo huelo, que ahora ya no es tan habitual sentir el olor de hojas secas quemadas, como que me transporta directamente. Y para cerrar este video, y ya que justamente mencionamos a la nafta, la gasolina, vamos a hablar de algo que estaba también por todas partes, que es el plomo. Elemento que también era como muy habitual y que hoy también ya se sabe que es malísimo. El plomo, principalmente inhalar sus vapores, por supuesto, o esté en cualquier parte de tu cuerpo, el plomo no es bueno. Empezando justamente por la nafta, la gasolina. Hasta los años 90 la nafta tenía plomo, le agregaban tetraetilo de plomo, que lo que hacía era mejorar el octanaje de la nafta y además ayudaba a que el motor no golpeteara tanto cuando hacía la combustión. Pero claro, cuando vos quemabas esa nafta, esa gasolina, largaba vapores de plomo al aire, largaba plomo al aire y todos respirábamos ese plomo. Entonces en ciudades que tenían mucho tránsito era realmente contaminante porque el aire estaba lleno de partículas de plomo y entonces toda la gente de la ciudad, los que estaban caminando, los chicos que estaban jugando en la calle, todos estaban inhalando esas partículas de plomo. Después, en los años 90 se empezó ya a prohibir esto y en los 2000 se dejó de usar completamente, pero bueno, tuvimos un montón de años usando nafta así. Pero no solamente era para eso, se usaba también para la pintura. Muchas pinturas tenían plomo porque les daba más color y las hacía más durables a las pinturas, y esas pinturas se usaban para, no sé, paredes, muebles, juguetes, un montón de pinturas que tenían plomo. Y los chicos, ¿qué hacían? Y los chicos, bueno, agarraban los juguetes que estaban pintados con plomo y se los metían en la boca porque es un chico, y mordían la baranda de la cuna que estaba pintada también con pintura con plomo. Algún bestia capaz hasta se comía las cascaritas de la pared. Todo eso tenía plomo. Y ni hablar de los soldaditos de metal, que eran literalmente los soldaditos de plomo. En un momento eran literalmente juguetes hechos con plomo. Y los chicos nada, jugaban con eso, se lo metían en la boca, los mordían, nada, plomo directo al organismo. Creo que deben haber quedado muchas cosas más en el tintero, muchas cosas afuera, así que tal vez da para una segunda parte. Déjame en los comentarios si vos te acordaste de alguna otra cosa que hacíamos, o que comíamos, o que usábamos, que pensábamos que estaba bien y la realidad es que hoy no, que nos dimos cuenta que no, o que hacerla sería impensable, o que cambió muchas de las costumbres. Bueno, estuvo buenísimo, ¿no? Pero el pasto lo siguen quemando y hay a veces nabos, se puede decir, que tiran su colilla de cigarrillo y ocasionan grandes incendios que no se puede respirar. El tema de la basura siguen quemando también. En mi barrio al menos no se puede respirar a veces. El pasto terminan de cortarlo, apilan todo, dejan que se seque un poco y ¡pumba! Se viene el fueguito y hacer humo. Ya creo que así es la única forma de espantar los mosquitos, te dicen muy graciosamente, pero sí, está contaminando el ambiente. Y el tema esto del plomo y todas esas cosas que son feos para la salud, dañino. En Temu y el otro chino también me estaban comentando que hay ciertos objetos, juguetes, ropa, que no es aconsejable que esté cerca de la persona, de la humanidad, hace mal. Es barato, es económico algunas cosas, algunos juguetes son re baratos, vos le mirás, están muy lindos, bien pintados y todo eso, pero tiene sus problemas. También el tejido en algunos casos de algunas prendas que ya son muy económicas, hay que tener cuidado porque puede tener algo que realmente te haga mal a la salud. Antes, por ejemplo, era el poliéster. En el poliéster pueden poner, no sé, algún químico o algo para que sea más lindo, para que no se planche y un montón de otras cosas. No sé cómo será la cosa, pero me estaban comentando de que sí hay ropas que hacen mal a la salud, juguetes también. Sobre todo hay juguetes que los chicos se meten en la boca, como decía recién aquí el muchacho, y bueno, y eso hace muy pero muy mal. Entonces, a tener en cuenta cuando uno va a comprar cosas a los chinos. Bueno, vamos a la parte de terror, la parte mística. Te comento esto que vas a escuchar es de una persona que no creía en nada, o sea, es una persona que no cree, pero se fue a comprobar si realmente existía. Se fue a un exorcismo del padre José Antonio Fortea Cucurrul, que nació el 11 de octubre de 1968, más conocido como Padre Fortea. No sé si alguna vez escuchaste hablar Padre Fortea. Es un sacerdote católico y teólogo español especializado en demonología,
es doctor en teología por el Pontificio Ateneo Regina Apostolorum de Roma. Se ha especializado en temas referentes a ángeles, demonios, posesión diabólica, exorcismo y escatología. Entonces es el padre Fortea, muy conocido sobre todo en Europa, por todo lo que hizo, los demonios que ha mandado al mismo lugar de donde vinieron. Bueno, y ahora tengo el audio y lo vamos a compartir con vos. Bueno, Alfonso, vamos a hablar de un hecho que sucedió entre los años 2003, 2004, más o menos, sí, en una localidad madrileña, Alcalá de Henares. ¿Qué sucedió aquel día? Bueno, lo siento, tengo que empezar hablando de mí por si acaso no se acuerdan de mí o simplemente no me conocen. Mi actividad profesional en prácticamente toda mi vida ha sido como médico forense, pero antes de ser médico forense trabajé como médico de familia, con lo cual tengo experiencia clínica con personas vivas y también tengo experiencia con cadáveres. Y no solo con cadáveres, sino también en valoración de daño corporal, en simulación, evidentemente los forenses no solo hacemos autopsias, sino que también vemos a personas vivas que han tenido un accidente de tráfico, que han sufrido una agresión o que refieren que han sufrido una agresión, y lamentablemente en nuestra profesión pues es relativamente frecuente personas que como mínimo exageran o lamentablemente mienten, y una de nuestras funciones es informar al sistema judicial, a los jueces, magistrados y fiscales de la veracidad de lo que está contando esta persona, de si es compatible con lo que se puede objetivar desde el punto de vista de la medicina legal y forense o no. Así que muy importante esta disquisición que has hecho. Por eso lo hago, porque es importante para que los oyentes entiendan lo que voy a contar a continuación. Tú no eres una persona fanática, ni mucho menos. En absoluto. Eres un científico. Además, ya lo hemos dicho al principio, ¿no?, que has estudiado y sigues estudiando, de hecho, en la Sábana Santa de Turín, en el Santo Sudario de Oviedo. Es decir, que eres una persona con la cabeza en su sitio, con rigor, y lo que nos vas a contar, pues, también lo vas a contar de esa manera. Yo creía que el diablo o el mal existía simplemente porque se me ha educado de esa manera, y mi observación del mundo y del comportamiento de los seres humanos pues lamentablemente refrenda la hipótesis de la existencia del mal, y de eso pues todos tenemos experiencia. Pero bueno, tampoco podía argumentarlo científicamente. Hoy sí estoy en condiciones de decir que el mal existe, y eso basándome en mi experiencia profesional y en lo que pude ver, que no me lo han contado, lo viví personalmente. Yo ya llevaba tiempo, no sabría decir cuánto, pero llevaba bastante tiempo, debía ser el año 2002, 2003. Trabajaba como médico forense, con lo cual, repito, tenía experiencia clínica con personas vivas y también con la exageración. No te iban a dar gato por liebre. No. Debía ser primavera probablemente por el tipo de ropa que recuerdo de las personas que participaron en estos hechos. El padre José María Fortea vino a Murcia, dio una conferencia sobre el demonio. Yo me enteré de rebote prácticamente en el último momento. No conocía al padre Fortea, pero sí tenía conocimiento. No lo conocía personalmente, pero sí conocía la labor que estaba haciendo. Sabía que había escrito un libro. Bien. El tema me interesaba simplemente como curiosidad científica. Vamos a ver, el mal tenía que existir desde el punto de vista científico porque simplemente el universo en el que vivimos es dual. Hay luz y oscuridad, hay frío y calor, hay masculino y femenino, aunque algunos se nieguen a aceptarlo. El universo en el que vivimos es dual, así que si existe el bien, necesariamente tenía que haber una contraparte, llamémosle mal, llamémosle como queramos. Así que bueno, pues movido por esa curiosidad fui a la conferencia, me llamó la atención. La persona que me informó de esa conferencia era conocido, no amigo, pero sí conocido, el padre Fortea. Cuando terminó me dijo: ¿quieres que te lo presente? Digo, claro, por supuesto.
Me lo presentó, estuvimos hablando poco porque lógicamente eran muchas las personas que querían hablar con él, pero fue él el que se dirigió a mí y dijo: médico forense, qué interesante. ¿A ti te interesaría asistir a una sesión de exorcismo? Digo, pues claro. Como científico tengo muchísima curiosidad por ver qué ocurre en un exorcismo. Claro que sí. Le di mi teléfono, yo pensé que era pues una de tantas cosas que se dicen y que luego no tenía. Luego también ese debate, ¿verdad?, de enfermedad mental o posesión diabólica. Efectivamente, pues es un tema de sugestión. Tú querías verlo por ti mismo. Efectivamente, también debo decir, para el que no lo sepa, que los médicos forenses tenemos grandes conocimientos de psicología y de psicopatología humana. De hecho, con frecuencia de las personas inculpadas en hechos delictivos se nos piden informes para ver si esa persona estaba en condiciones de tomar decisiones respecto a su vida o no estaba en condiciones, porque si estaba trastornado, tenía algún problema de salud mental que no le hacía comportarse o ver el mundo, la realidad tal y como es, pues como claro, mínimo tiene una reducción de su capacidad. Esto es fundamental que estás diciendo. Efectivamente. O sea, tú no eras una persona ingenua que ibas a ir ahí, sino todo lo contrario. Efectivamente, probablemente. Tenías ya, claro, un conocimiento de la persona humana, en fin, eras capaz de discernir si una persona estaba fingiendo, si no estaba fingiendo. Exactamente. Y ahí vas, entonces, aceptas el reto del padre Fortea con gran curiosidad científica, a ver qué pasa ahí, ¿no? Que no se iba a materializar en ningún momento. Claro, o sea, tú eras escéptico tremendamente, ¿no? Absolutamente. Ya, esto será un espectáculo circense a lo mejor, o un montaje que... Sinceramente, me pasó como al estar con la síndrome de Turín. Mi hipótesis era que era falso. O que era un trastorno mental que se había diagnosticado como posesión diabólica, cuando no dejaba de ser un trastorno mental que yo iba a identificar en los primeros 5 minutos que me entrevistara con esta persona. O sea, que tú te vas a Alcalá de Henares con tu mujer. No exactamente. A ver, ¿cómo es? Yo estaba en Madrid viajando por motivos personales con mi esposa. Y el sábado por la mañana, a primera hora de la mañana, muy temprano, pero para mí no es un problema porque madrugo, sigo madrugando a pesar de estar jubilado. Son muchos años y mi metabolismo y mi organismo se ha habituado. Bueno, pues yo ya estaba activo en ese momento cuando me llamó el padre Fortea y me dijo: sé que es un mal momento, sé que seguramente no vas a poder, sé que ni siquiera estarás en Madrid probablemente, pero si tienes ocasión te invito a que vengas a la parroquia de Nuestra Señora de Zulema en Alcalá de Henares. Vamos a empezar inmediatamente con el exorcismo, pero no pasa absolutamente nada porque lamentablemente va a ser largo y si estás en Madrid te va a dar tiempo a llegar. Digo, pues padre, casualmente estoy en Madrid en este momento. O causalmente, ¿no? Bueno, causalmente. Causalmente, sí. La casualidad no existe. Porque vamos, lo siento. O sea, que tú viviendo en Murcia, que estés ahora en Madrid en ese momento, a horas intempestivas de la mañana, ¿verdad? Muy temprano, muy temprano. Lamentablemente yo había viajado en transporte público y no en mi coche. Ahora ya conozco Madrid algo mejor y me podía haber organizado, pero en aquella época no conocía absolutamente nada. Para mí el metro era tan ajeno como la galaxia de Andrómeda lo es en este momento para mí, y respecto a los trenes de cercanías y los autobuses ya ni hablamos. Y le digo, padre, iría encantadísimo, pero no tengo manera. Dice, bueno, tienes 2 opciones, puedes coger un taxi o alquilar un coche. Digo, pues es verdad. Así que sin GPS ni nada, y sin conocer Madrid ni saber dónde estaba Alcalá de Henares, alquilé un coche y con mi señora... Qué atrevido, ¿no? Lo más fácil hubiera sido un taxi, ¿no? Te llevan ahí... Pues bueno, pues fui en mi coche. A la aventura, eres un aventurero. De alquiler, por motivos que jamás comprenderé, porque además nunca había alquilado un coche hasta ese momento. Pero bueno, llegamos. En ese momento, ahora no sé cómo estará, la parroquia estaba en la periferia de la población, sí, y el padre Fortea nos estaba esperando fuera, sorprendentemente. Había calculado más o menos el tiempo que íbamos a tardar y nos estaba esperando fuera, cosa que me sorprendió porque ya había empezado el exorcismo. Nos saludó e inmediatamente nos condujo al semisótano en el que estaba ocurriendo todo. Era una capilla en el sótano de la propia parroquia. La chica, voy a decir el nombre simplemente porque es de dominio público, sí, además se ha publicado, se llamaba Marta, no sé qué habrá sido de ella.
¿La en chica aquella de época, qué edad tendría más pues, o menos? ¿Era joven? Muy joven, muy joven. Yo le calculo no más de 20 años, probablemente ya no era adolescente o si lo era ya mayorcita. Vamos a poner una horquilla entre 17 y 20 años en aquel momento. Muy delgadita, bajita, con muy poca masa muscular. Me chocó, no era anoréxica, o por lo menos no me dio la sensación de ser anoréxica, pero desde luego muy poquita masa muscular incluso para su estatura y peso. ¿Y quiénes estabais ahí? Pues en ese momento estaba una chica, no recuerdo su nombre, sí recuerdo que era una escritora y me comentó que la había mandado la editorial Planeta para que tomara notas y aprendiera por si le servía para publicar alguna novela. Lamento no recordar el nombre en este momento. ¿Había alguien de algún grupo de oración? Nadie más. Nadie más. La madre de Marta, el sacerdote, mi esposa y yo. Nadie más. 5 personas en total. La chica estaba en el suelo en ese momento. Yo no vi cómo empezó. De la parroquia, ¿verdad? La capilla en el sótano de la parroquia. En el sótano. Bien. ¿Estaba el Santísimo? Sí, por supuesto. Estaba el Santísimo, había imágenes de la Virgen y no Estamos intentando visualizar, ¿no? Sí. No era un sitio lúgubre en absoluto. Era un sitio amplio, iluminado, con muebles, pero con mucho espacio. Había butacas puestas alrededor. Para recibir a esas personas me consta que no solo yo, ha ido muchísima gente a ver estos exorcismos invitados. Entonces, Fortea, ¿cómo estabais dispuestos ahí en la capilla del sótano? La escritora, mi esposa y yo estábamos sentados juntos. Lógicamente algo de miedo había, lo reconozco. ¿Sentados en un banco? Sentados en butacas individuales, sí. Pero a pesar de que había pues probablemente no menos de 15 o 20 butacas alrededor de donde estaba ocurriendo todo, en el centro de la capilla, pues nos sentamos todos juntos, cuando lo normal hubiera sido que no, ponernos enfrente hubiera sido lo razonable. Bueno, pues no entiendo por qué nos sentamos juntos. Y justo enfrente Fortea con la chica. Justo enfrente, a unos 3 metros aproximadamente, en el suelo, la chica tumbada en una alfombra, aparentemente inconsciente. Cuando yo llegué no hablaba, no se movía. A la derecha de la chica estaba el padre Fortea, con lo cual estaba justamente enfrente de mí, y dándome la espalda estaba la madre de la chica ayudándole en todo lo que podía, que al principio parecía que no era muy necesario porque, ya digo, parecía inconsciente. Un detalle, el padre Fortea nos dijo a mi esposa y a mí que por favor, pasara lo que pasara, que no interviniéramos en absoluto. Viéramos lo que viéramos, pasara lo que pasara, oyera lo que oyera, que no interviniéramos. Y que si sabíamos el rosario, pues que la forma de participar o de ayudar era simplemente ser testigos oculares de lo que ocurría y rezar el rosario. ¿Tú en aquel porque momento, él ayudaba. Alfonso, eras practicante? Estaba empezando a volver a abrazar mi fe, y ya estaba empezando a frecuentar los sacramentos, no como debía, pero ya estaba empezando. Había un acercamiento, un proceso. Empezaba a acercarme. ¿Y cogiste el rosario? ¿Tenías un rosario? No lo tenía. ¿Rezaste? Rezaba el rosario. Tampoco hace falta un rosario. Hay 10 dedos, es fácil. Bien. En fin. Bueno, pues ahí estábamos, muy escéptico, lo reconozco. Mi esposa más escéptica todavía. La otra chica, que ya llevaba tiempo, tenía una expresión que yo no sabía identificar, parecía una máscara, con lo cual no sabía si era puro escepticismo o es que había visto algo que le había impresionado, no lo sabía. Bueno, voy a resumir porque fueron 6 horas. 6 horas desde que yo llegué, sin parar. Esa paz que había cuando yo llegué desapareció. Bueno, paz tensa porque se notaba cierta tensión en el ambiente. En cuanto reanudó el padre Fortea el exorcismo, todo cambió diametralmente. La chica empezó a hablar con una profunda voz masculina durante 6 horas. ¿Como un hombre? Un hombre, y además un hombre... ¿Era una voz como arcana o era una voz... No, era una voz ronca, masculina, de ultratumba? No necesariamente, no, era una voz absolutamente humana, ronca, que yo identificaría por teléfono con un varón de unos 40 años aproximadamente, muy iracundo, muy enfadado. De hecho, gritaba más que hablaba. Así durante 6 horas. Luego daré detalles sobre eso, lo que eso significa para un forense. Por otra parte, el que hablara y gritara con voz masculina, pues al principio tampoco me impactó demasiado. Digo, bueno, vamos a ver cuánto aguanta.
el padre Fortea ya me ha advertido que esto va a ser largo. Vamos a ver esta chica con ese cuerpo cuánto tiempo aguanta gritando. Porque cuando tú llegas ahí ella está como dormida, ¿no? Callada, tumbada, aparentemente sobre una inconsciente. alfombra, ¿no? Aparentemente. Pero ¿cuándo se produce ese cambio? ¿Cuándo empieza a hablar? En cuanto el padre Fortea se dirigió a ella invocando el nombre de la Virgen María. Todo fue mencionar a la Virgen María. Y esa chica que estaba tumbada sobre la alfombra, Una explosión despertó de ira. de repente con esa voz de varón de 40 años. Efectivamente, intentó incorporarse. ¿Tú te asustaste? No. Estoy muy acostumbrado a personas que fingen Sí, pero trastornos ver a una mentales severos. chica prácticamente casi anoréxica y de repente hablar con voz de hombre, ¿no? Lamentablemente los forenses estamos ¿Ah, sí? acostumbrados a cosas que el resto de los mortales ni siquiera conocen. O si las conocen, las han visto en películas. Algún día nos las contarás. Bueno, me estoy autoinvitando a otro programa por lo que veo. Sí, no era mi intención. Sí, no, te invito yo. Bien, continuamos. Aquello fue solo el principio, porque no solo hablaba en español, hablaba en latín. Lamentablemente mis conocimientos de latín son rudimentarios, con lo cual no entendía muy bien lo que decía, pero sí más o menos el contenido de los mensajes. Cuando en algún momento dado se puso muy violenta, intentaron mantenerla en la posición que estaba, tumbada. Su madre, repito, que estaba dándome la espalda, sujetándole el brazo izquierdo a Marta, el padre Fortea sujetándole el brazo derecho para que no se levantara y no se hiciese daño. Yo al principio pensé que eran convulsiones, luego pensé que era una crisis de conversión, lo que antes se llamaba histeria, pero no, era mucho más profundo. El padre Fortea me imagino que tendría puesta su estola, sí, el sí, crucifijo de San Benito, efectivamente, el agua exorcizada, agua que usaba continuamente. Era como un spray de esos. No, era un hisopo. Un hisopo. Era un hisopo. Bueno, pues en ese forcejeo, finalmente, lógicamente, su madre, pues era su madre y además como mujer tenía menos fuerza muscular. Claro. Así que se soltó. Casi se puso de pie, llegó a medio incorporarse, a pesar de que el padre Fortea intentó que no lo hiciera, pero claro, tampoco le quería hacer daño, evidentemente. Y con la mano izquierda la echó hacia atrás en un gesto evidente de que le iba a dar un puñetazo. Y yo lo siento, pero yo no puedo permitir que se agreda a nadie, sea sacerdote o no sea sacerdote. En ese momento yo me salté la prohibición de no intervenir y hice lo que debe hacer cualquier ser humano, aunque era lo menos racional del mundo. Así que me levanté de un salto y le cogí la mano, la sujeté. Me sorprendió la fuerza que tenía. Yo pesaba en aquel momento unos 80 kilos y en ese momento yo todavía practicaba artes marciales, con lo cual físicamente estaba muy bien. Y no solo estaba muy bien físicamente, sabía lo que tenía que hacer para reducir a una persona sin hacerle daño, sin llegar a golpearle y sin luxarle nada ni causarle lesiones severas. A mí me costó muchísimo trabajo impedir que lanzara ese puñetazo. El padre... No. Ella Marta, el padre Fortea. al sacerdote. Ella, el padre Fortea. Sí. Habría intervenido si fuese al revés también, por supuesto. Vamos, eso no es ni que cuestionarlo. Le cogiste Le cogí la mano y notaste una fuerte resistencia ahí. Sí, sí. Me costó muchísimo. Tuve que practicar una llave para reducirla y obligarle nuevamente a tumbarla en el suelo. Y repito, yo sé hacerlo y pesaba 80 kilos. Repito. Más los 50 y tantos que pesara su madre, más los 70 que podría pesar en aquella época el padre Fortea, para que se hagan una idea del peso total de las tres personas. Bueno, pues cuando por fin logramos volver a reducirla y volver a ponerla en posición horizontal para que no se hiciese daño con ese forcejeo y con esas aparentes convulsiones, el padre Fortea le seguía sujetando el brazo derecho
y su madre y yo el brazo izquierdo. Repito, yo pesaba unos 80 kilos, su madre unos 50 y tantos. Bueno, pues con su mano izquierda nos levantaba en peso, virtual y realmente, en peso, sin tocar el suelo. A su madre y a mí, 80 más 55. ¿Os levantó? 130. ¿Te viste por encima del suelo? Y simultáneamente con la derecha levantaba al padre Fortea. Estaba levantando en ese momento, pues... ¿Te levantó del suelo a ti? 200 y pico, cerca de 300 kilos con sus dos brazos, una chica con muy poca masa muscular, con menos de 50 kilos de peso. Sansonismo. Y muy bajita. Dije, bueno, vamos a ver lo que aguanta. Esto lo he visto en alguna crisis de conversión, en algún ataque de histeria, dicho coloquialmente, lo he visto en algún trastorno mental. Vamos a ver lo que aguanta, porque por mucho que aguante, por muy trastornada que esté, por mucha cocaína que haya tomado, vamos a decirlo también coloquialmente, la cocaína tiene un límite en el tiempo. Vamos a ver lo que aguanta. Que también pasó por mi cabeza, evidentemente, que podía estar bajo el efecto de alguna sustancia que modificara la función cerebral. Sí, porque tú ibas ahí muy escéptico. Escéptico, absolutamente escéptico. Claro, eso es lo bueno. Absolutamente escéptico. Claro, de tu testimonio, o sea... Claro. Absolutamente escéptico. Y se me fueron cayendo los palos del sombrajo poco a poco. Bueno, pues cuando pasó el tiempo y aparentemente se tranquilizó, pues forma parte del propio exorcismo acercarle una imagen de la Virgen, solo que en este caso el sacerdote, no sé por qué, decidió hacerlo al revés. Decidió que entraran los tres porque se aceptó mi presencia, fue chocante, le sorprendió tanto a la madre como a mi esposa, ni hablamos, pero fue aceptada mi presencia y mi participación a partir de ahí, sin hablar, sin ponernos de acuerdo. Yo seguía ayudando en lo que podía, sujetándola para que no se hiciese daño y para que no le hiciese daño a los demás, porque mordía, arañaba, pateaba, bueno, aquello era textualmente un demonio. ¿Tú seguías en el aire? No, ya estaba con los pies en el suelo. Estaba con los pies en el suelo, la parte porque la capacidad era limitada de esta chica, a pesar de todo, y porque, repito, sé lo que tengo que hacer para inmovilizar a una persona sin hacerle daño si es necesario. Y en aquella época no solo lo sabía, sino que lo practicaba asiduamente. ¿Cuánto tiempo estuviste en el aire? Segundos, no sabría decir. A mí me pareció muchísimo tiempo, probablemente no tanto como yo creo recordar en este momento, pero vamos, no fue levantar y bajar. Me sustentó durante un tiempo que a mí me pareció muy prolongado. Bueno, pues ya había pasado aproximadamente una hora, seguía gritando, seguía hablando con voz masculina, la misma voz, sin caer en el tono y en la profundidad, sin feminizarse en ningún momento. Su fuerza no había mermado, ni muchísimo menos. Yo tenía que seguir esforzándome físicamente y con mis conocimientos de artes marciales para mantenerla, intentando que no se hiciera daño ni nos hiciera a nosotros. Bueno, pues conseguimos llevarla hasta una imagen de la Virgen, una escultura. Le escupió, claro, evidentemente, nos escupía a todos, el sacerdote, a mí. ¿Os costaría trabajo, me imagino, llevarla hasta ahí? Muchísimo trabajo. O sea, fue simplemente levantarla en peso y transportarla, porque ella evidentemente no colaboraba. Forcejeaba, claro. Forcejeaba y, vamos, es imposible que una chica de esa corpulencia, de ese peso, pudiera oponer tanta resistencia, ni bajo la influencia de una enfermedad mental, que tengo amplia experiencia en eso, ni bajo la influencia de alguna droga de abuso, que lamentablemente también tengo mucha experiencia. Y Alfonso, en pero persona. Tú, a pesar de todo lo que estabas viendo hasta ese momento, seguías siendo escéptico. Ahí ya empezaba a decir, esto no me encaja. Aquí hay cosas que como médico y como científico no puedo explicar, no puedo responder. Y era solo el principio, aquello fue a más. ¿Estabas desconcertado? Absolutamente desconcertado. Ya mi visión se había ampliado y estaba analizando cada detalle a ver dónde estaba el engaño. Oye, perdona, ¿y a todo esto tu mujer dónde estaba? Estaba sentada rezando el rosario. Estaría muerta de miedo, claro, me imagino. Sí. Claro, vamos, como... Y yo también, claro, lo reconozco, absolutamente. En ese momento me empecé a preocupar seriamente
por nuestra seguridad, y no solo física, sino en qué podía acabar todo aquello. No tenía ni idea, hemos visto muchas películas, hemos visto muchas series y no sabía cómo podía acabar aquí. ¿La llevasteis ante la imagen de la Virgen? Físicamente. ¿La escupió? Escupió primero a la Virgen, luego al sacerdote, luego a su madre y luego a mí, en ese orden. Bien, el sacerdote empezó a hacerle preguntas en latín, él lo traducía y yo pensé, esto es demasiado contenido teológico para una chica de 20 años. Demasiado, incluso para mí en aquel momento era demasiado contenido teológico con las respuestas que estaba dando. Pero escéptico dije, ¿y si me está engañando? ¿Y si es un montaje? ¿Y si el sacerdote se ha puesto de acuerdo? Aún así te resistías. Sí. Dije, bueno... Como sí. Sobre la sábana santa también te resistías al principio, el Santo Sudario. Efectivamente. El cual tendremos un programa ahí, vamos, minucioso. Bien. Ella seguía hablando con esa voz de varón de 40 en todo años. momento, hasta que acabó. 6 horas después, en ningún momento dejó de hablar con esa voz. En ningún momento. Bien, yo sin pedirle permiso a nadie, le hice preguntas no solo en español, sino en los otros 3 idiomas de la Unión Europea que manejo, en inglés, francés e italiano. Caramba. Y me respondía necesariamente. La investigación me ha obligado a aprender idiomas. Necesariamente. Le hacía preguntas, y no solo de teología, sino de temas que conozco perfectamente, de temas científicos y de temas médicos, y me respondía en el mismo idioma en el que yo le había preguntado, con la misma voz y con contenido muy por encima de lo que puede saber una persona de 20 años, por muy Perdona informada. que te interrumpa, porque es impresionante. Queridos amigos, yo estoy alucinado, pero sé que es cierto lo que está contando. Primero, por quién lo está contando, porque es un científico, porque es un médico forense, y luego porque yo tengo la convicción de que el demonio existe. No solo ya porque sea un dogma de fe que está en los santos evangelios, y que esté en los evangelios, claro, sino también pues porque a lo largo de mi vida pues he tenido encontronazos y he podido constatar fehacientemente la existencia del demonio, ¿no? Perdona este inciso porque es muy importante, para dar credibilidad a tu testimonio. Es decir, tú no eres una persona fanática, eres una persona escéptica, eres como buen científico, quieres probarlo todo, comprobarlo, verificarlo. Sigue. Continuamos. En ese momento, cuando ya me quedé sin preguntas, porque tampoco lo tenía preparado, el sacerdote le dice, mírame, a Marta. Marta lo mira, me dice, ahora mira a este hombre que te está sujetando a tu izquierda. Me mira y dice, este hombre es médico forense, es una persona fiable, creíble, y va a contar lo que está pasando aquí, con lo cual a ti, como demonio, te va a hacer mucho daño. Y yo pensando, si se descontrola, lo primero que va a hacer va a ser morderme la yugular, porque su cara estaba a esta distancia de mí y no sé si voy a ser capaz de impedirlo. No lo sé. Caramba, vaya situación, ¿eh? Sí, un poco tensa en ese momento. ¿Qué compromiso? No solo me autorizó en ese momento a hablar de esto, y lo estoy haciendo en este momento, lo ha publicado en su segundo libro, con lo cual creo que era la sesión número 140 y tantos, está en su segundo libro de monología. Menciona que en esa sesión estuvo un médico forense de Murcia. Ese eras tú. Sí, no hay muchos médicos forenses dispuestos a pasar por esa experiencia, ni por un motivo ni por otro. Así que, bueno, no dice mi nombre, cosa que le agradezco, pero yo tampoco me escondo, como pueden ver, lo cuento abiertamente. Claro, cuando Fortea le dice eso a ella de ti, te quedarías a cuadros, ¿no? De aquí no salgo vivo, textualmente. De aquí no salgo vivo. En fin. Bueno, pues la cosa continuó. Después de eso no intentó agredirme, cosa que agradezco mucho, porque no sé si hubiera sido capaz de mantenerme sin hacerle daño. Lo dices tú, o sea, experto en artes marciales. Efectivamente. Agradezco mucho que no intentara agredirme, sinceramente, pero me mira y me dice textualmente, conozco tus pecados. Bueno, tuve una inspiración y le dije, no, me acabo de confesar, no cuela. Ya me han perdonado. No puedes hacerme daño con eso.
También le descolocó la respuesta, no siguió por ahí, cosa que agradezco. Y bueno, pues aquello siguió horas y más horas y más horas. Yo físicamente y mentalmente estaba absolutamente agotado. En esa sesión el padre Fortea logró expulsar un demonio, pero había más, lamentablemente. Logró expulsar un segundo demonio, pero había más. Y cuando le preguntó que cuántos eran, pues dijo, como el relato evangélico, que muchos, pero que sobre todo había uno, que no quería decir su nombre para no darle fuerza al sacerdote para atacarle, que era uno de los líderes, de los jefes, claro, Satanás o Lucifer, y que él sabía que iba a acabar perdiendo. Él sabía que finalmente, si no en esa sesión, en otra, finalmente saldría su nombre a relucir. O la chica moriría, o que esto es importante, además, ¿no? Que el exorcista necesita saber el nombre del demonio para expulsarlo, ¿no? Sabía que iba a perder, pero que él tenía la obligación de luchar hasta el final, y es lo que estaba haciendo, a pesar de que eso para él también era un sufrimiento, lo que estaba experimentando durante ese exorcismo. Bueno, pues al final, ya cuando no podíamos físicamente ni mentalmente los que estábamos allí, el sacerdote dio por terminada la sesión de exorcismo, finalizó con el rito habitual que está en su libro, ahí está para quien tenga curiosidad, y bueno, pues esa chica simplemente cambió su expresión, ya tenía un tono muscular acorde a su cuerpo, a su situación, a su estado de salud. Por primera vez habló con voz femenina, como corresponde a una chica joven, una voz muy dulce, debo decir. No parecía recordar nada de lo que había pasado, pero bueno, eso tampoco es importante, porque en algunos trastornos mentales eso es lo frecuente. Pero ahora viene lo importante. No estaba cansada físicamente, no estaba cansada mentalmente, no estaba cansada emocionalmente, y sobre todo no estaba afónica. Es imposible desde el punto de vista médico que una chica durante 6 horas, constatadas por mí, más lo que tuviera antes, estuviera gritando y hablando con voz masculina muy ronca, y que después de todas esas horas no estuviera absolutamente afónica. Es imposible. Eso ni siquiera con medicamentos se puede evitar. Eso lo sabes tú muy bien. Y ese cambio instantáneo tampoco es explicable si esa persona estaba bajo los efectos de alguna droga, de alguna sustancia. Así que no tengo explicación, ni como trastorno mental, ni como intoxicación, ni por drogas, ni por fármacos, ni por simulación. Así que la única hipótesis que me queda es que el demonio existe, y yo estuve de alguna manera con mis limitaciones. Y tú estabas además recién confesado. Yo recuerdo una vez que estuve con el padre Amorth en su sala de exorcismos en Roma. Él se acababa de ir, estábamos con otro sacerdote, y vino una chica joven también, italiana, que era clienta del padre Amorth y se sometía a exorcismos periódicamente. Y había otra persona, no voy a decir, una periodista, no voy a decir de qué medio, que le dijo al sacerdote, exorcícela usted y tal, como si eso fuera un espectáculo circense, sí, ¿no? Y entonces fue la italiana la que dijo, no os aconsejo que estéis aquí cuando empiece a exorcizarme, porque claro, realmente presenciar un exorcismo hay que estar preparado, hay que estar en gracia de Dios, hay efectos colaterales, sí. Y en tu caso ese exorcismo te sirvió también para ratificarte si cabe aún más en la existencia del demonio, ¿no? Completamente. Que no es un cuento de terror. No es un cuento. En este momento la única explicación científica es que esa chica estaba poseída. Y sé que suena raro en boca de un médico, en boca de un científico, pero es que ni como médico ni como científico tengo otra explicación. Además es que es muy interesante, Alfonso, tu testimonio, porque tú estás habituado a estar con personas con trastornos mentales, es decir, sabes diferenciar perfectamente cuando es un trastorno mental de una posesión diabólica, que no tiene nada que ver, una persona que te habla en idiomas, que por su edad pues no debe tener esos conocimientos teológicos ni científicos y esa fuerza sobrehumana, ¿no? Efectivamente. Es que yo me imagino la escena, vamos, es que la realidad supera la ficción. Totalmente.
Totalmente. Yo lo veo en una Contigo película y por digo, la- qué exagerados son. Es imposible. Es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Yo me imagino, amigos, que estaréis sobrecogidos, como lo estoy yo. Pero, y aún sabiendo, teniendo constancia, ¿no?, de otras situaciones similares, ¿no?, de exorcismos. Yo nunca, particularmente, he querido estar presente en un exorcismo. No te lo recomiendo. Ni se lo recomiendas a nadie, ¿verdad, Alfonso? No. Eso es Tienes jugar que con tener fuego, una ¿verdad? entereza física, mental y de fe para salir casi indemne, que nunca sales indemne. de una Conozco experiencia como personas que han estado presentes, pues por ese morbo, esa curiosidad y tal, y han salido mal paradas, ¿eh? Sí, lo supongo. Pero es evidente que a ti Dios te protegió aquella mañana, aquella larga mañana tarde, y además eso sirvió para fortalecerte en la fe, ¿no? Completamente. No tenía dudas, pero vamos, esto me consolidó totalmente. Dios del mal saca un bien. Es así. Sí, señor. Oye, Alfonso, te quiero dar las gracias de verdad, de corazón, por haber contado esta experiencia tan íntima, tan personal, tan desagradable, pero al mismo tiempo tan edificante, ¿no? Para ti, para tu fe y para tantas personas que son escépticas con respecto a la existencia del demonio, pero que el demonio existe. Y además la acción del maligno en la sociedad de hoy es evidente, ¿no? Es evidente. En ese mundo dual al que tú hacías referencia, ¿no? El bien y el mal, es una lucha permanente entre ambos. Sabemos, los que tenemos fe, que al final triunfará el bien. Y que la Virgen Santísima pisará la cabeza de Satanás, ¿no?, con su talón. Bueno, amigos, pues hemos llegado aquí al final de este nuevo programa estremecedor de Refugio Zabala TV. Gracias a Alfonso, de verdad, Sánchez Hermosilla, un habitual ya en nuestro plató. Gracias a los hermanos conventuales franciscanos del convento de Santa Catalina del Monte, la provincia de Murcia, por habernos acogido una vez más y habernos dejado grabar este nuevo programa de Refugio Zabala TV. Y a vosotros, queridos amigos, deciros que os esperamos el próximo jueves a las 10:30 de la noche con otra historia que os va a acercar a Dios. Que Él os bendiga. Así llegamos al final, que esto les sirva de ejemplo de que el demonio sí existe. Hay que tener cuidado. Hay veces que no entra con exorcismo, pero hay personas que son malvadas y son guiadas por el demonio. Entonces hay que estar muy atentos, demasiado atentos. Nos vemos el próximo domingo, ¿te parece? Aquí en esto que es Relato. Chau, chau.